que están aquí. Ok. Yo sé que la parte protésica es complicada para los doctores que están empezando a trabajar con el sistema y es mucho más complicada para ustedes que no tenían una formación en odontología y mucho de lugares especializada como en implantología. Preparé un documento que también ya le pasé a Edgar, que es para que ustedes compartan clientes, les manden a los clientes, porque va a ser una guía que les va a ayudar a seleccionar los componentes de prótesis que ellos necesitan. ¿Okay? Informaciones básicas, iniciales, lo que había mencionado para ustedes, que el implante no está indicado para ser instalado en una posición superficial. Esto nos trae problemas, nos genera una pérdida de hueso y más cosas. Entonces, lo que nosotros buscamos es siempre trabajar con una instalación subcristal, enterrar el implante. Si instalamos el implante en una posición más enterrada, vamos a tener resultados mucho más favorables. De este modo podemos incluso trabajar con componentes protésicos angulables y resolver los casos que, pues, alguna falla en la posición puedan tener. Si ustedes recuerdan, les había dicho que todos los implantes reciben todos los componentes protésicos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, una pregunta. Por supuesto. Ahorita usted hablaba sobre los 2 milímetros que debe ir el implante. ¿Es por debajo del hueso? Por debajo del hueso. Exactamente, no por debajo del encía. Vamos acá. Si nosotros colocamos al implante a nivel de hueso, ya está un poco más enterrado el encía, eso es obvio, pero eso no es suficiente. ¿Sí? Entonces, esta es una posición inadecuada. No diría que prohibida, porque todo es posible en la vida, pero si yo quiero trabajar con eficiencia con el sistema, no voy a utilizar esta posición. Lo que yo quiero es esta posición. ¿Sí? Esta posición enterrada por debajo del margen del hueso, por lo menos de 2 milímetros. Si el profesional quiere instalar 2.5 milímetros, tal vez 3 milímetros, puede hacerlo. No tenemos problema también. ¿Sí? Pero lo que no está indicado es dejarlo superficial. Si dejamos un implante superficial, vamos a tener problemas. El culpado no va a ser el profesional, él va a decir, yo sé lo que hago. El culpado va a ser el sistema, van a ser los vendedores, ¿sí? Que no me avisaron, que no me explicaron las cosas. Y después empiezo a tener complicaciones. Entonces, por amor de Dios, 2 milímetros de abajo. 2 milímetros, por lo menos 2 milímetros encerrado. De este modo, ellos van a poder utilizar el sistema de una manera más adecuada. ¿De hecho? Listo. Entonces, aquí es importante que cuando a veces ustedes conversen con los clientes y ellos les digan, ¿sabes qué? Voy a rehabilitar este implante. Ok, primera pregunta. Listo, doctor. ¿Qué tipo de prótesis va a realizar? ¿Sí? Esta es una pregunta básica que les va a ayudar a entender lo que el profesional necesita. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la respuesta a esta pregunta, podemos ir direccionando o ayudándole al cliente a que seleccione los componentes que él necesita, los componentes adecuados. Ustedes pueden ver aquí, traje componentes para prótesis atornillados, con ingreso de un tornillo acá, componentes para prótesis cementados, si el profesional así lo quiere, y el sistema de overdenture o sobredentadura. Entonces tenemos todas las opciones de Naxis para la rehabilitación sin ningún problema. Vamos con esta respuesta de qué tipo de prótesis usted va a realizar a ir orientando a nuestro cliente. Si él dice, ok, yo voy a rehabilitar un diente, ¿sí? O voy a rehabilitar algunos implantes, pero todos son de un diente nada más, es una prótesis unitaria. Si nosotros sabemos que existe una prótesis unitaria, le vamos a ofrecer al cliente 2 opciones. No le vamos a ofrecer 20 opciones, le vamos a ofrecer 2 opciones. Vamos a decir, mire doctor, en Axis, si usted quiere, puede hacer una prótesis atornillada. ¿Sí? Esta prótesis atornillada se hace sobre un pilar. Y si usted quiere hacer una prótesis cementada,
nosotros le vendemos el muñón. ¿Cuál de las dos usted quiere? La respuesta a esa pregunta nos va a permitir ofrecerle los productos de una línea o de otra. No le estamos ofreciendo todo. No le estamos diciendo, revise el catálogo. ¿Sí? Le estamos ayudando. Y si nosotros le ayudamos, el profesional va a sentirse activo. Entonces, esto para prótesis unitarias. Para prótesis múltiples, ¿a qué me refiero con una prótesis múltiple? Aquellos pacientes que han perdido tal vez algunos dientes en secuencia y en lugar de poner, por ejemplo, al paciente le faltan 3 dientes, en lugar de poner 3 implantes, nosotros colocamos 2 implantes y hacemos un puente en la parte superior. Más económico para el paciente, más fácil de realizar, 2 implantes y una prótesis unida. ¿Ok? Esa prótesis unida entre por lo menos 2 implantes es una prótesis múltiple. ¿Dónde más tenemos una prótesis múltiple? En aquel paciente que perdió todos los dientes, instalamos 4 implantes, 6 implantes y queremos que la prótesis esté unida en todos estos implantes. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de una prótesis múltiple. Entonces, esta prótesis múltiple puede ser parcial, un segmento, o puede ser total, todos los dientes. En este caso, vamos a recomendarle trabajar con un mini pilar y por el hecho de ser un mini pilar será una prótesis atornillada. Para que ustedes tengan, y obviamente tenemos opciones sobre dentadura que ya hemos usado, para que ustedes tengan un resumen de todo esto que hemos conversado. Aquí ustedes pueden ver En la parte superior de la puerta. bueno, vamos a verlo ahí. Ustedes tienen un resumen de todas las opciones de rehabilitación de axis. ¿Sí? Es una línea de raciocinio que nos lleva a entender qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que el paciente, el profesional necesita. Todo esto, ustedes van a recibir un documento que preparé justamente para que tengan ese detalle. Ahora vamos a hablar del tema de selección de componentes. Ya, el profesional decidió, vamos a hacer una prótesis unitaria, vamos a hacer una prótesis parcial o una prótesis total. Perfecto. Yo sé que quiero atornillada, el profesional sabe también eso, o si decidió hacer cementada una prótesis unitaria, ok, estamos claros en eso. Perfecto. Ahora vamos a ayudarle a que seleccione adecuadamente esos componentes. Entonces, prótesis unitaria, recuerden, atornillada o cementada, ¿cierto? Y perfecto. Bien, entonces, aquí la cosa se pone buena. En lugar de que ustedes no sepan para qué funciona cada ítem en el catálogo, porque no están agrupados tal vez siguiendo una secuencia, aquí ustedes van a ver justamente qué es lo que el profesional necesita. Entonces, vamos acá. Tiene una prótesis unitaria sobre pilar. Entonces sabemos que es atornillada, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando sobre un pilar. Detalle importante, dice ahí, componentes antirrotacionales, ¿sí? Y todo lo que va a necesitar. ¿Por qué es antirrotacional y qué es un componente antirrotacional? El componente de prótesis tiene unas caras planas de aquí, ¿sí? Estas caras planas de acá, el análogo también tiene esas caras planas. ¿Y cuáles son los componentes antirrotacionales? Normalmente son los transfers y los cilindros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transfer es el que se encarga de copiar la posición de nuestro componente, encaje en el pilar, y cuando encaje en el pilar, este no gire. ¿Por qué no quiero que gire? Porque se trata de una prótesis unitaria. Entonces yo quiero que cuando haga la bolita, esta muela no empiece a girar en la boca. Es decir, el paciente muerde y vamos dándole vueltas. No. Necesitamos que esté estable en una posición fija.
¿Por qué existen los componentes rotacionales? Cuando trabajamos con prótesis múltiples, ¿sí? Para sostener la prótesis. Para que la prótesis encaje más fácilmente, a veces estas caras planas nos interfieren. Entonces, estos componentes, en lugar de tener esta configuración interna para encajar y no girar, son circulares. Es decir, no tienen ninguna cara plana. Si uno los coloca sobre el componente, giran. ¿Sí? Esto nos ayuda para que la estructura entre fácilmente, pero no tenemos problema de giro porque estamos unidos un implante con otro. Si estamos unidos de aquí para acá, esto no tiene como girar. ¿Sí? Quedamos un poquito claros en eso. Sé que puede ser complejo, pero para prótesis unitarias antirrotacional, para que no gire, en el caso de prótesis múltiples rotacionales, para que encaje mejor, pero no gira porque estamos uniendo por lo menos dos implantes. ¿De hecho? Estos son todos los componentes que el profesional va a necesitar cuando trabaje con una prótesis unitaria. Funciones de cada uno. El pilar, obviamente, está en la boca del paciente. ¿Hecho? El análogo de pilar es lo que el laboratorio utiliza para generar un modelo de yeso. Este modelo de yeso va a tener una réplica de lo que está ocurriendo en boca. La réplica de lo que está ocurriendo en boca es justamente el análogo. Entonces, el laboratorio consigue crear un modelo con este análogo en posición y el laboratorio construye la restauración aquí. Sin embargo, para que exista este modelo, es necesario tomar una impresión de la boca del paciente. No sé si han visto que se usa una silicona, se usa un material que toma presa en la boca del paciente y después nos permite generar este modelo. ¿Cómo logramos esa copia cuando se trata de dientes solamente con el material? Se toma esta impresión con el material y el material copia la forma de los dientes. Cuando trabajamos con implantes, nosotros necesitamos un ítem adicional que copie la geometría pues, recta y todo de manera tan precisa del implante que esto puede ser transferido a la realidad del laboratorio para que construya este elemento. Lo que se utiliza para esto es justamente este transfer. Este transfer encaja directamente en el pilar de una manera muy precisa. Se realiza la impresión, el transfer queda preso en la impresión y se genera el modelo de yeso. Les voy a mostrar un video para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estamos conversando. Entonces, miren, aquí pueden ver una bolita. Esto es justamente lo que les estaba diciendo, una prótesis unitaria atornillada. Entonces, el pilar está en boca, viene el transfer, este transfer necesita de un tornillo largo. ¿Sí? Se une el transfer al componente. El tornillo largo tiene la función de permitir pasar una cubeta de impresión. Esta es la cubeta de impresión. Ustedes pueden ver que el tornillo largo termina saliendo hacia fuera, porque vamos a tener que retirar ese tornillo largo para desacoplar este elemento. Se coloca un material de impresión acá, se realiza la impresión, el tornillo queda aparente y luego es desatornillado. El transfer queda suelto y puede ser retirada la impresión. El transfer lo que está haciendo es copiando la posición del pilar. Y sobre este transfer se instaló ahora el análogo, que es la réplica de lo que estaba en boca. Con el análogo en posición, miren aquí el análogo en posición, se puede colocar una encía artificial alrededor del mismo
ese nos da la posición exacta del componente de prótesis que está en la boca del paciente. Se coloca el yeso y esto genera un modelo sobre el cual el laboratorio puede trabajar. Ahí es donde entra el cilindro calcinable. Este cilindro calcinable tiene que ser compatible con el pilar y porque se trata de una prótesis unitaria, tiene que ser antirrotacional. Y pues sobre este cilindro calcinable, el laboratorio de prótesis genera la prótesis metal cerámica. Sirve para generar primero una infraestructura en metal. Para esto se utiliza un proceso muy similar a los procesos de joyería. Muy artesanal, un proceso muy bonito. Se somete a temperatura, se hace todo un proceso. Se lleva a un horno. Y eso se transforma en un metal, que es la infraestructura en metal de una prótesis metal cerámica, normalmente el interior es metálico. Ustedes pueden ver que esa infraestructura en metal luego es acabada, es pulida. Y esto es lo que yo les decía. Tenemos estas paredes en esta región que impiden que esto gire. ¿Sí? Ese es el componente antirrotacional. Entonces, si estamos trabajando con una prótesis múltiple, normalmente los componentes no tienen estas paredes, son completamente circulares, pero no gira porque estamos uniendo por lo menos dos implantes. Entonces, si tenemos dos implantes unidos, no tienen cómo girar en su propio eje, pero facilita la inserción. O sea, le genera una rosca, una forma de rosca. Rosca, pero nos genera estos stops, tal vez, o estas caras planas, que en el momento en el cual encaja con el pilar, la geometría del pilar también tiene estas caras planas, entonces el componente no tiene cómo girar y nos garantiza máxima adaptación en este sentido. ¿Okay? Entonces, esto en el es una prótesis unitaria, ¿no es cierto? Tenemos la infraestructura en metal y luego se hace la aplicación de la cerámica. Se genera el diente, el color reforma el tamaño adecuado y se lleva a boca del paciente y se atornilla con un tornillo de prótesis, un tornillo pequeño. Estamos prácticamente listos para que la prótesis sea conducida hacia el paciente e instalada. Listo. Entonces, ahora ustedes entienden bien estos ítems de acá. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos un pilar, tenemos un análogo del pilar, que es la réplica del componente, el transfer de pilar antirrotacional, porque es un componente, es una prótesis unitaria, el tornillo de transferencia, que es largo, que va a atravesar todo este espacio para que el profesional pueda hacer la impresión, y luego en la parte del laboratorio tenemos el cilindro calcinable para pilar antirrotacional nuevamente, y un tornillo de prótesis, que es el que nos permite sujetar la prótesis con eso, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ok, pero aquí no está faltando algo que esté en el medio, porque esto justamente ocurre entre tomar la impresión y mandar al laboratorio y hasta que llegue la prótesis definitiva. El pilar no puede quedarse descubierto, aquí no puede quedarse desnudo, porque la encía puede subir, porque el paciente puede morder y pues, causar algún daño en el pilar, entonces tenemos que protegerlo de algún modo. Hay situaciones en donde no queremos la prótesis provisional, porque tal vez es un dientecito posterior, entonces
No me importa esperar una semana sin el diente, si esperé unos años o meses. Entonces, lo que yo puedo ofrecerle al paciente es simplemente proteger el pilar. ¿Cómo proteger el pilar? O utilizar el mismo transfer, porque tiene múltiples funciones. A este transfer se le corta en la altura de acá y utiliza un tornillo de prótesis solamente para que sea una capa de protección. Es decir, le va a abrazar al pilar, va a impedir que los tejidos suban y pues nos da un grado de tranquilidad hasta que llegue a la prótesis bien. También tengo la opción de utilizar el mismo transfer con el que va a funcionar como si fuera un cilindro para prótesis provisional. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo quiero colocar un dientecito provisional al paciente, utilizo esto como si fuera una infraestructura y construyo un diente alrededor. Le dejo el diente bonito con una estética adecuada y obviamente utilizo un tornillito pequeño para que se sujete una cosa con la otra. Estoy seguro de que tal vez si ustedes miran esto aún sea algo confuso, algo lleno de informaciones. Tal vez el profesional que va a utilizar el sistema, que ya trabaja con implantología, mire esto y diga, ok, me hace sentido, ¿sí? Lo entiendo. No es algo que ustedes van a aprender en un segundo, es algo que ustedes van a aprender en la práctica, pero esta es una guía que espero les sea de mucha ayuda. ¿Okay? Informaciones adicionales acá, por ejemplo, siempre preguntarle al profesional, ok, ¿cuál es la altura del transfer que usted va a utilizar? Un pilar y no mandarle prácticamente 7 pilares. ¿Okay? Entonces, eso es importante y siempre hacerle caer en cuenta al profesional que de 2.5 en adelante es angulable, menor a 2.5 es no angulable. Entonces, sí, ellos tienen una idea mucho más clara de eso. Prótesis unitaria sobre pilar. Aquí estamos colocando una opción que tal vez puede ser emergencial, pero existe. Es una prótesis unitaria sobre mini pilar. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero cuando vimos el resumen no estaba el mini pilar en las opciones de prótesis unitarias. ¿Por qué no es tan frecuente? ¿Sí? No es algo que ustedes deban considerar siempre, pero puede surgir la necesidad que a veces alguien quiere hacer una prótesis atornillada y dice, el espacio que yo tengo entre la encía y el otro diente es muy chiquito, entonces puedo utilizar ataques levemente más bajos, 1 milímetro prácticamente más bajo. En ese caso, seguimos exactamente la misma secuencia. El único detalle es que vamos a usar algo de mini pilar, un transfer de mini pilar, y vamos a seguir la misma lógica. Antirrotacional, prácticamente lo mismo que hemos conversado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que dice menos común, altura interoclusal reducida. Y aquí estamos con una prótesis unitaria cementada. Es decir, tenemos muñones. Aquí tenemos los tamaños del muñón. Nuevamente, hacemos énfasis con la altura del transmucoso, angulables, no angulables. Y pues aquí explicación de cómo seleccionar este tamaño del muñón. ¿Sí? Entonces, y recordar que si el profesional selecciona un muñón 3x4, todos los componentes adicionales tienen la misma lógica. Es decir, un análogo tiene que ser 3x4, transfer 3x4, protector 3x4, cilindro 3x4. No podemos usar uno de 3x6 con el pilar o el muñón es de 3x4. Siempre tenemos que seguir esa lógica. Si ustedes se fijan acá, tenemos menos elementos. Ya no tenemos tornillos largos, ya no tenemos tornillos de prótesis. Es una opción rehabilitadora más económica, ¿sí? Para el profesional. Eso termina siendo atractivo y la gente haga más prótesis cementadas. Y la lógica y la secuencia es prácticamente la misma. Lo único que no tenemos es el tornillo que nos permite hacer uso de estos elementos. Entonces aquí tenemos el muñón, tenemos el análogo del muñón, este es el transfer que nos permite tomar impresión. En el entretiempo, entre que llega la prótesis definitiva, podemos utilizar este transfer como un protector de muñón
Cortamos aquí, simplemente se queda protegiendo el muñón, o lo usamos con un cilindro para prótesis provisional del mismo modo. Cortamos acá y tenemos una estructura para colocar un dientecito. El cilindro calcinable nos permite confeccionar la prótesis definitiva en el laboratorio. Muy bien, hemos aprendido prótesis unitarias. Ahora nos vamos para prótesis múltiples, parciales o totales. El jugador que entra en campo es nuestro mini pilar. Nuevamente, la misma secuencia. No tenemos secretos, no tenemos cosas realmente complejas acá. Pero cambia una cosa muy especial. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién identifica qué es lo que cambia? Altura. Las alturas van a depender de la condición del paciente. Entonces, eso va a depender de cómo está, de la lectura que se haga en la medición. ¿Qué es lo que les había dicho que es importante en las prótesis unitarias y el resto de las prótesis múltiples? Que una de las ventajas que tenían era que en vez de tú hacer varios sulficios para poner varios implantes, era que tú podías poner, en vez de poner una en cada cera, podías poner simplemente 3 o 4, eso tenía la prótesis. Ok, sí. El ajuste. Recuerden que una prótesis múltiple puede ser parcial, puede ser de pocos elementos o puede ser todos los dientes, total. Múltiple, lo que dice ahí, prótesis múltiple, quiere decir que están involucrados más de un implante. Una prótesis está uniendo más de un implante. Esa es una prótesis múltiple. Puede ser parcial o puede ser total. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia que les había dicho que es importante en las prótesis unitarias? Era que no sea rotación. Exactamente. Ustedes pueden ver acá que la secuencia es exactamente la misma. Todo parece muy igualito, todo es exactamente igual. Pero entre paréntesis dice acá componentes rotacionales. Entonces, una vez que sabemos que son componentes rotacionales, tenemos aquí transfer rotacional, cilindro rotacional. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el caso de prótesis unitarias, habíamos visto, ustedes pueden ver acá, que tenemos todo antirrotacional. Prótesis múltiples, rotacional. ¿Ok? Entonces, atentos a este detalle, porque si van a orientar a alguien con una prótesis múltiple, le vamos a vender estos ítems rotacionales. ¿Okay? Ustedes pueden tener esto, se llevan en su celular, o si están en su oficina y tienen algún espacio, imprimen esto, coloquen en la frente y las 3 opciones de prótesis unitarias, atornilladas, cementadas y múltiples. Para tener una guía muy rápida para poder entender cómo funciona esto y orientar a sus clientes. Y el sistema de sobredentadura o Denture Smart, que está pues, prácticamente acá, no son menos ítems, es mucho más práctico y fácil. Por cada implante que ellos quieran utilizar con este sistema van a necesitar un mini pilar, un tornillo específico que es más arredondado. Este disco protector es opcional, lo que sí van a necesitar es esta cápsula de retención y dentro de esta cápsula de retención ingresan estos retenedores, ya sea un leve o sea un fuerte, dependiendo del grado de retención que nosotros buscamos. ¿Cómo se utiliza este sistema? Existe una llavecita específica, esta herramienta para instalación del retenedor, que lo que hace es retirar este cauchito negro con esta extremidad y con esta otra extremidad colocamos uno de los retenedores dentro de la misma. Así es posible cambiar, es posible ajustar este grado de retención como nosotros queramos. Eso es nuevo, ¿verdad? Esto es nuevo. Esto de aquí es nuevo. Antes existía solo un componente con bola que se llamaba O-ring y una nada más. Ahora tenemos estos elementos adicionales que pues nos ofrecen una versatilidad mucho más interesante.
y una funcionalidad mejor. Recientemente, ¿cuándo fue? Fue el año pasado, al final del año pasado, si no me equivoco, una cliente de acá de Dominicana estaba usando el sistema antiguo para esta función y estaba teniendo una paciente que vive en Estados Unidos. Entonces le puso la prótesis, estuvo funcionando todo muy bien. Al cabo de un cierto tiempo, la prótesis ya no tenía retención, se soltaba. Entonces vino la paciente de Estados Unidos para corregir eso. Tenía poco tiempo, en ese tiempo hablamos con el TGM, mandamos los productos, pero inmediatamente, lo más rápido posible, yo estuve conversando con la doctora todo el tiempo, y ella pudo cambiar el sistema, cambió el sistema, instaló los nuevos componentes, todos estamos felices ahora. Totalmente. Entonces, las cosas funcionaron bien, pero pues, con una logística interesante, y este sistema está justamente para no traernos más esas dificultades, esos problemas. Lo venimos probando en Ecuador ya bastante tiempo y los resultados son bastante satisfactorios. Entonces, estamos felices con eso. Muy bien. Había conversado con ustedes sobre el tema de cicatrizadores y el tema de transfers, que son componentes multifuncionales de este material. Este es el material, se llama PIC. Nuevo detalle de diferenciación comercial. Este es un material utilizado para aplicaciones de la NASA, ¿sí? Aplicaciones aeroespaciales. Esta tecnología de la NASA está hoy en día disponible en el sistema de implantes de Axis. Algunos sistemas de implantes están utilizando esa tecnología ahora. Sin embargo, Axis nació con esta tecnología. Ese es un punto de destaque. Y cada uno tiene diferentes funciones. Este cicatrizador funciona como un cicatrizador. ¿Cuál es la funcionalidad de un cicatrizador? Es que cuando nosotros instalamos un implante, hacemos una cirugía, ¿no es cierto? Este nos sirve como un tapón para que los tejidos alrededor se curen adecuadamente, ¿sí? Por eso se llama así, cicatrizador. Esa es la función. Pero también funciona, si nosotros queremos, larguito, nos sirve como si fuera un soporte para una prótesis provisional también. Podemos poner un diente ahí si nosotros queremos. Esas son las dos funciones. En el caso de los transfers, cumplen funciones de transfer. Transfer es transferir la información del pilar hacia el modelo de yeso, transfer. Nos sirve como un cilindro para prótesis provisional, ya lo habíamos conversado, ¿sí? Y nos sirve como un protector de los componentes. Es decir, tiene tres funciones. Esas tres funciones, y estos detalles vamos a verlos ahora. Aquí hay algunos tips clínicos que les van a servir a sus clientes también. Por ejemplo, un caso clínico muy claro, didáctico, implante, fue instalado, aquí fue cubierto, algo de sangre que está desmayando por ahí. Natalie, ¿qué está pasando? Aquí más sangre, más sangre. Menos sangre, menos sangre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos justamente el momento de la segunda etapa quirúrgica en donde se tiene acceso nuevamente al implante que quedó cubierto por la encía, ¿cierto? Entonces aquí se coloca el cicatrizador. Detalle importante de aquí, para retirar la tapa del implante, que es esta, se utiliza esta llave, que es como una llave extractora, que es como si fuera un sacacorchos, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden verlo acá, pueden irlo pasando también. Pero no, ya lo pasamos rápido porque ya lo conocemos por eso. Perfecto. A ver, les ayudo. Natalie, para sanar. Entonces, me parece que sí. Ajá. El objetivo de esta llave, si no es secretario, puede ser de hacer universidad. El objetivo de esta llave es retirar la tapa, ¿sí? De una manera más fácil, como si fuera un sacacorchos, y también nos sirve para retirar el cicatrizador. Vamos a ver ahora. Este es el cicatrizador.
y ustedes pueden ver que en la parte superior existe un orificio también. Entonces, esta misma llave extractora nos permite retirar el cicatrizador cuando está en bote. Este cicatrizador entra por fricción, entra solamente presionando con el dedo. ¿Sí? Se lo coloca, clic, Sobre el muñón. sobre el implante. Ok, el cicatrizador está encima del muñón, ¿cierto? Sobre el Sobre el implante, implante. directamente al implante. Entonces, esta parte de aquí es la zona de conexión con el implante y va directamente en el implante. ¡Plic! Y se queda preso ahí. ¿Y en qué momento se pone entonces el muñón? Después que cicatriz. Después que cicatriz. Los cicatrices volvían y luego se ponen. 5 estrellitas. Muy bien. Excelente servicio. Excelente servicio. Entonces, tenemos este que va directamente al implante. Y tiene ese orificio en la parte superior, pues tenemos que utilizar esta llave para retirar. Muy bien. Interesante de este elemento, aquí ustedes pueden ver cómo está la llave justamente sujetando, nos permite transportar el cicatrizador. Interesante de esto, otro factor diferenciador con otros sistemas. Si ustedes van a trabajar con cicatrizadores de otras marcas, me refiero a otros sistemas, estos cicatrizadores son metálicos y como yo no tengo una idea cierta de la profundidad del implante, puede estar más superficial, podemos tener una izquierda más espesa, cosas y variables diferentes. Normalmente, ¿qué es lo que yo hacía? Yo pedía tener 4 cicatrizadores, tener un cicatrizador con una altura de 2, una de 2,5, una de 3,5, una de 4,5. ¿Sí? Porque yo no sé qué es lo que voy a encontrar en la cirugía. Yo voy a hacer una incisión, voy a abrir el tejido, sangre, voy a colocar mi cicatrizador y si es muy bajito y la encía me cubre, no estoy permitiendo que cure la encía para afuera, ¿no es cierto? Entonces, no, uso el otro más alto y eso. Entonces pedí 5 cicatrizadores a la empresa. Eso implica una logística más compleja porque yo si voy a utilizar solo uno, voy a devolver el resto, ya nos trae problemas y pues es más complejo en ese sentido. Con el sistema de implantes Axis, estos cicatrizadores son personalizados, es decir, un cicatrizador nosotros lo podemos cortar fácilmente en la altura que mejor funciona. Entonces yo pido un cicatrizador y digo, ok, yo creo que probé, esta es la altura, aquí está marcado con un marcador, normalmente como yo estoy haciendo cirugía, tengo una lámina de bisturí para cortar los tejidos, la misma puedo utilizar para hacer una marcación y decir, aquí la voy a cortar. Puedo utilizar un disco, como este acá, puedo utilizar una fresa de alta rotación, 5 segundos, estamos listos para trabajar con este cicatrizador cortado a la altura precisa. Entonces, ese es un punto de destaque del sistema también. Aquí el cicatrizador, los tejidos alrededor saludables y adecuados. ¿Hecho? Una vez que hemos llegado a este punto, los tejidos curados, ¿sí? Cicatrizaron en esa posición, podemos seleccionar, ahora sí con seguridad, la altura de esta porción de transmucoso, del cuello del componente, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, hacemos la selección de la altura del transmucoso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una llave, con una, como reglita. ¿Sí? Pásense, por favor. Este medidor de transmucoso tiene diferentes ranuras y funciona como una regla, tal cual, como una regla. Esta reglita nos va diciendo, ok, qué tan profundo es este plan. Mi idea es entender qué tan profundo desde el margen de aquí de la encía está mi implante. ¿Cómo yo veo eso? ¿Cómo identifico eso? En la caja. Cada uno es 1 milímetro. No necesariamente, pero las medidas como tal están aquí en la caja del kit quirúrgico. ¿Sí? Entonces, el profesional puede venir acá y decir, ok, a ver, esta medida es tanto, porque algunas son de 0,5, otras son 1 milímetro, ¿sí? Esta medida es tanto, coloqué dentro del implante, entonces
esto es lo que yo estoy midiendo. Esa información está tanto aquí en la tapa del kit como en el catálogo del producto también. ¿Cómo funciona? Aquí está una idea muy clara de cómo funciona. Tenemos este medidor en posición. Tenemos aquí las distancias entre cada uno de los riscos. El primero es de 0,5 milímetros, ¿sí? 0,5, 1. Después 2, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Siguiendo la misma lógica de las alturas de los componentes protésicos. 0,5, 1, 2, no angulares hasta acá. 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5 angulares. ¿Hecho? Entonces, si hacemos esa lectura y vemos acá, te voy a pedir que nos digas en qué posición está. Está en 4,5. Está en 4,5, exactamente. Esa es la medida, esa es la lectura que el profesional tiene que hacer. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? 4,5. Tal vez, si nosotros nos dejamos simplemente llevar por este número, lo que terminaríamos haciendo es seleccionando un componente de 4,5. Sin embargo, les voy a contar un secreto, les voy a contar algo que nos ayuda a tener resultados mucho más adecuados. El objetivo es que el margen de nuestro componente, es decir, desde donde inicia la prótesis, quede levemente escondido en la encía para que no tengamos un margen metálico, que cuando el paciente sonría no se vea metal en esta zona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Hago que el componente quede levemente enterrado. Y en lugar de seleccionar el de 4,5, yo prefiero utilizar el de 3,5, un inmediato inferior. Eso se explica acá. De este modo, logramos que el término cervical no sea visible. Estamos en una posición mucho más favorable y estamos listos para, pues, instalar el componente que es más adecuado. Vamos al tema de angulación. El tema de angulación nos permite lograr una posición bastante favorable. El proceso es muy sencillo. Ustedes pueden ver. ¿Eh? Ustedes pueden ver que es algo bastante práctico, bastante simple. Utilizamos algunos elementos. Los componentes plásticos, este de aquí se llama referenciador angular. Es un plástico sin memoria, un polímero sin memoria. Cuando nosotros lo empujamos, se queda en la posición, no es que vuelve. Eso nos permite transferir al dispositivo de angulación, copiar esa información y del otro lado colocamos a nuestro componente protésico angulable, colocamos una tapa de protección, hacemos que la tapa de protección muestre en nuestro dispositivo. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración con esto. Cada uno de ustedes va a angular un componente para que, pues, puedan enseñar esto a sus clientes, porque el uso de este dispositivo va a ser determinante para que ellos tengan éxito en sus rehabilitaciones. Y si un cliente dice, no sé cómo funciona, ustedes están en la capacidad de orientarles en ese sentido. Y vamos a hacer activaciones también de los implantes. ¿Ok? Entonces, eso vamos a verlo enseguida. El tema de activación de los componentes Access. Este slide vale oro. Este slide puede ser la diferencia entre un cliente satisfecho y un cliente con todos los reclamos del mundo. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen una activación del componente, el objetivo es que el componente no se suelte, no se salga, ¿no es cierto? Que el paciente tenga su diente y lo tenga en boca durante todo el tiempo necesario. Si este proceso de activación no es realizado de la manera adecuada, es muy probable que el profesional tenga una falsa sensación de activación del componente.
que piense, hice la activación y estamos bien, y luego vuelva el paciente con el implante, perdón, con la prótesis en la mano. Diga, doctor, usted me hizo esto, es una mala práctica odontológica, le voy a demandar, y todo así. Y el profesional va a decir, ok, culpa mía no es, realmente es culpa de Carlos. ¿Sí? Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que cuidar mucho de este detalle. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr una activación adecuada de nuestro componente? Es normal que, como el implante se instala enterrado debajo del hueso, es normal que este huesito cubra también la parte de entrada del componente. Es decir, que se forme hueso por encima del implante. Entonces, si nosotros tenemos hueso en este nivel, colocamos el componente, tal vez el componente no baje hasta la posición que tiene que quedar de activación. Se quede un poquito más afuera. Si ocurre esto, si el componente se queda un poquito más afuera, vamos a tener una retención friccional, pero en el rato de los ratos el paciente muerde de alguna manera y ¡pluc! Se soltó. ¿Cómo evitamos esto? Punto número 1, utilizando esta fresa excavadora. La fresa excavadora está normalmente en el kit, menos en este. Tenemos que verlo con Edgar, porque viene en esta posición de acá. Sí. Esta fresa excavadora tiene una función. ¿Usted la escucha? Allá está la ¿Usted me escucha? No, ese es que lo escucho. No sé si hay otro. sí. Ok. Ojalá que ese también pegue. Ese sí pegue. No, el estuche lo llevaron por trabajo. Lo llevaron. Pero bueno, miren, aquí ustedes tienen la fotografía de esa fresa. ¿Sí? Esta fresa, en su extremidad, tiene como si fuera una estrella, ¿sí? En toda su extensión. Y la función de esta fresa es ingresar en el implante. Nosotros la colocamos dentro del implante. Se utiliza que tampoco está, que es el digital de aquí. Bueno, es una piecita que encaja por acá atrás y nos permite trabajarlo con la mano. Sí, es como si fuera un tipo de cubo. Sí, se es encaja un adaptador. exactamente en la llave. Se llama adaptador de torque, que es el que nos permite manipular más fácilmente esa llave. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos esta llave o esta fresa excavadora dentro del implante y empezamos a hacer giros. El profesional tiene que hacer gira, lo que hace es ir retirando el hueso, va limpiando esta zona, deja todo en excelente estado, todo súper limpio. Y una vez que hemos limpiado todo esto, ahora sí el componente puede ser instalado y tenemos esta porción nítida para que el componente ingrese, ¿sí? Entonces, importante. Doctor, no sé si sabe usar la fresa excavadora. No sé, mire, está en el kit, esta fresa excavadora funciona para esto, usted le coloca dentro del implante, gira, vamos a limpiar esta porción de tal modo de que no existen interferencias. Una vez que se ha logrado eso, lo que vamos a hacer es lavar el interior del implante, el profesional va a lavar el interior del implante con la jeringa del equipo dental, va a secar el interior del implante con la misma jeringa para retirar cualquier partícula de hueso, cualquier cosita que haya entrado en el implante, dejamos todo limpio y llevamos el componente que ya ha sido angulado o no a la posición. Nos tomamos todo el tiempo del mundo para que el componente quede en la posición adecuada, porque si angulamos, tenemos que revisar que esa angulación coincida con lo que nosotros queremos hacer. Entonces, lo ubicamos adecuadamente y llegamos a hacer la activación de este componente. Permítanme, por favor. Este es el dispositivo de activación de Arxis, ¿sí? Este dispositivo de activación va a transferir una fuerza a través de todo el eje hasta el componente de prótesis para que logremos justamente esta activación del componente de prótesis. Detalle importante, siempre vamos a seguir la inclinación del implante
y no la inclinación del componente de prótesis. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá, estoy seguro de que este componente tal vez está inclinado y tal vez el implante está un poco más recto. Me imagino. Sujetando acá. Inclinado. Sí. Pero si el implante, corrijo la posición, sigo el eje del implante y no del componente. Correcto. Y hago por lo menos 3 activaciones. Si por A, B, C motivo no tengo certeza de cuál era la posición del implante y tal vez estoy confundido, luego de hacer las 3 activaciones, puedo hacer activaciones complementares, ¿verdad?, en otros ángulos. ¿Sí? No es un perjuicio cuando nosotros hacemos más de para que garanticemos esa activación favorable. Si ustedes hacen uso de estos 2 elementos, estoy seguro de que vamos a tener éxito en la